Hola, bienvenidos a Why Academy, soy Juan Mari Ruiz. El tema del vídeo de hoy me lo sugirió Diana, una de las más fieles seguidoras de este canal. A menudo escribe, a menudo comenta los vídeos y os animo a los demás a hacer lo mismo. Si tenéis cualquier duda o tenéis alguna sugerencia sobre temas que podamos tratar, no tenéis más que escribirme. De este tema hemos hablado en otros vídeos, pero es verdad que viene bien hacer un repaso y hacer una buena diferenciación de cuáles son las funciones de un órgano que usamos constantemente para tocar el oboe, pero muchas veces pasa desapercibido, la lengua. ¿Qué ocurre con todos los instrumentos de viento? Que se ve lo que hacemos fuera de nuestro cuerpo, cómo movemos los dedos o incluso cómo inspiramos, pero lo que ocurre dentro no se ve. Tenemos que trabajar no por intuición, pero sí por un sistema de prueba y error hasta encontrar la sensación correcta que nos permita tocar la forma que queremos. Y ahí interviene la lengua, porque hace dos cosas diferentes. La evidente, que es así que desde que estamos empezando con el instrumento nos damos cuenta, que es picar o no picar las notas. Evidente. Desde la segunda, tercera clase que empezamos a hacer sonidos, ya sabemos que la punta de la lengua es la responsable de administrar el sonido. Dejar que suene y impedir que lo haga. Deja que el aire salga y la nota suena, interrumpe el flujo del aire y la nota deja de sonar. Seguiremos hablando de esto. Pero otra función que no es tan evidente es controlar la afinación. Me habéis visto prácticamente en todos los vídeos hacer este tipo de ejercicios. Para corregir la afinación. Pero ya no es la punta de la lengua la que interviene, ya no es esta administración de que salga o no salga el aire, sino cómo salga ese aire, con qué velocidad salga ese aire. A mayor velocidad, la altura del sonido sube y podemos asegurar la afinación de las notas agudas. Y lo contrario, si bajamos la lengua, el aire se descomprime, pierde velocidad, con lo que aseguramos las notas del grave. Ya veis, os he dicho otra cosa distinta, que la lengua sube o la lengua baja. Son dos movimientos distintos que siempre van a ir combinados. Ahora os voy a dar la explicación completa, digamos, pero luego al final del vídeo haremos la explicación sencilla, mucho más intuitiva, que ya veréis que es la más efectiva. Bien, dicho todo esto, ¿cómo interrumpimos o no la salida del aire? Bueno, estoy tocando frontalmente la lengua, esto es la lengua, mi dedo es la lengua en este caso, la punta de la caña, con lo que sale o no sale, pero aquí también podemos hacer cosas diferentes. Si os habéis dado cuenta, hay ataques muy directos y otros más blanditos. ¿Qué he hecho? En ocasiones he tocado de manera muy frontal la caña y en otras un poquito más por debajo, con lo que el toque de la lengua con la caña queda más amortiguado, nos da un ataque mucho más suave. Primera cosa, la lengua, si es frontal, ataque más duro. Si va un poco más hacia abajo, el ataque es más blandito. La otra cosa, la altura del sonido, ¿cómo la controlamos? La parte trasera de la lengua. Por ahora nos olvidamos de la punta y va a ser esa parte trasera de la lengua la que, cuando está relajada, está abajo, la cavidad bucal es grande, el aire no tiene mucha presión, no tiene mucha velocidad y nos da un sonido más grave. Ahí he cambiado de altura del sonido. No ha intervenido el diafragma, he soplado igual, no ha intervenido la embocadura, la he mantenido quieta, y no ha intervenido la punta de la lengua, solo la parte trasera. En lugar de cantar o, he cambiado de la O a la E. Ahora he cambiado lo que sería equivalente a una I, y es la parte trasera de la lengua. Formas de activar este movimiento, cantar o, I. Mejor sin mover los labios. O, I. O silbar. De estas maneras vais a detectar ese movimiento de la lengua que es exactamente el mismo que vais a hacer con la caña. Bien, pero por ahora tenemos esos dos movimientos independientes, la punta para picar, más o menos duro, y la parte trasera de la lengua para controlar la afinación. Vamos a unirlos. Es la evolución lógica del ejercicio.
Y aquí ya tenemos que tener cuidado de que los dos movimientos no interfieran entre sí. Que el hecho de picar no nos cambie la afinación, por ejemplo. Esto no es fácil de hacer, porque son dos movimientos que tienen que estar sincronizados y que no tienen que interferirse mutuamente, ni en la altura del sonido por un lado, ni en picar o no picar la nota por el otro. Si os resulta difícil atacar directamente la nota con la lengua, hacedlo ligando el movimiento y picando después. Por ejemplo, con lo que tenéis los dos movimientos, pero un poquito más independientes. Primero movemos la trasera de la lengua, luego la punta que pica, luego otra vez la trasera, luego otra vez la lengua que pica, hasta que podáis sincronizar los dos. Os he dicho que al final del vídeo os daría la solución sencilla, y la solución sencilla la habréis intuido, no es más que pensar una onomatopeya, imitar con la voz el sonido que queremos. Si yo quiero hacer o, no he usado la lengua, la parte trasera está abajo, tengo un sonido grave, redondo, o. Si pienso to, ya estoy picando la nota y estoy utilizando la punta de la lengua. Si hago o, estoy haciendo la trasera, o. Ahora he pensado toe o tote. Esta última ya me ha quedado una I muy aguda. ¿Qué estaba pensando? De verdad lo estoy pensando, no lo digo para haceros el ejemplo. Yo estaba pensando tote, toteti y una I muy aguda. Seguimos la semana que viene.